Bienvenidos a este nuevo programa de Con Jesús en mi hogar. Es un espacio donde tenemos la oportunidad de dejar que Jesús entre no solamente a nuestros hogares, sino también a nuestros corazones. Hoy 24 de agosto, Día del Señor, día de fiesta, día grande, día donde nos alimentamos de su palabra, día donde Él quiere llegar a donde cada uno de nosotros, a que nos llenemos de Él. Pero es que Él no viene solo a nuestros hogares, Él viene siempre con su madre, con la Santísima Virgen, que viene a acompañarnos, viene a darnos a conocer ese Jesús que ella trae en sus brazos para que nosotros lo recibamos en nuestro corazón, en nuestros hogares. Hoy nos encontramos aquí en la parroquia de Santa Ana, en este encuentro maravilloso, donde ustedes han abierto las puertas de su casa, pero también de sus corazones, de sus mentes, para recibir a ese gran Jesús que viene con esa buena nueva, con este evangelio que nos trae en el día de hoy, para que nos alimentemos de su palabra, para que sepamos que Él es nuestro Salvador y que por Él tenemos la vida eterna, nuestra salvación, esa parte que tantos anhelamos. Hoy nosotras somos las esclavas de María Santificadora, somos de acá del Alto de la Virgen, de la vereda, donde muchos de ustedes han ido a peregrinar. Ella es mi hermanita Luz Adriana, hoy nos encontramos acá. Yo soy la hermanita Ángela, que con gozo y alegría llegamos en este momento para darles esta buena noticia, para darles a entender que sí tenemos una esperanza de salvación, de ese encuentro grandioso de nuestro Padre Dios, por medio de nuestro amado Jesús y de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen. Bueno, hermanita Luz Adriana, ¿qué le parece pues este día tan hermoso que el Señor nos ha concedido para que podamos llegar a los hogares de estas personas? Tantos que necesitan saber de Dios, tantos que necesitan que les enseñemos, que les demos a conocer su palabra, porque muchos están ansiosos de saber que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos abrió las puertas del cielo, pero que ese Dios nos ama tanto que también viene con su madre a presentarnos, ¿cierto? Entonces, hermanita Luz Adriana, muy buenos días pues aquí en este día tan grandioso, donde que el Señor nos ha presentado en este lugar maravilloso, porque nos encontramos, como les dije ahorita, aquí en la parroquia de Santa Ana, aquí al lado de nuestro amado Jesús, ese Señor amado que dio la vida por nosotros, que nos abrió las puertas del cielo, y que con ese amor lo queremos recibir. Muchas gracias, hermanita Ángela, de verdad que nos sentimos muy bendecidas y afortunadas de hacer parte de este programa donde donde llegamos a muchas personas y no solamente aprenden ustedes, sino que también nos alimentamos nosotros de la palabra. Aprenden ustedes, pero también aprendemos nosotras, y por eso estamos aquí, de la mano del Señor y de nuestra Madre María Santificadora, quien llegó a estas tierras colombianas, precisamente a este municipio de Guarne, vereda de Alto de la Virgen, con un gran mensaje de salvación. ¿De parte de quién? De parte de su Hijo y de su Padre Celestial, que es nuestro Padre, quien es compasivo y misericordioso. Entonces, en este domingo queremos compartir con ustedes el Evangelio. Pero antes de iniciar con el Evangelio, pidamos la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, para que sea el quien guíe y oriente este tiempo en que vamos a compartir con ustedes. Te pedimos, Santo y Divino Espíritu, que vengas y ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, que seas tú, Señor, a través de tu Divino Espíritu quien hable, que seas tú quien llegues a cada uno de los corazones de todas aquellas personas que a esta hora se han conectado con este programa, que no solamente prendan sus pantallas, sino que permitan que Jesús verdaderamente entre a sus corazones. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, sí, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense en entrar por la puerta estrecha,
pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, se quedarán fuera y llamarán a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les dirá: no sé quiénes son. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son, aléjense de mí todos los que obran la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se vean arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Miren, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este pasaje bíblico, ¿cómo lo llamamos? A ver, para uno es un poco como angustiante y preocupante, porque uno dice: ¿quién se salvará? ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Porque Dios lo dice muy bien: entremos por la puerta angosta. ¿Qué significa eso, la puerta angosta, hermanita Luz Adriana? En este momento que tantos, por la vida tan superficial que llevamos, por la vida tan cómoda y tan relajada que se lleva en este momento la humanidad, porque estamos viviendo en un mundo tan relajado y tan llevado sobre las cosas, que realmente, ¿qué significa la puerta angosta para poder entrar y poseer ese reino de Dios, el reino de los cielos? Bueno, hermanita Ángela, creo que también es necesario, antes de dar respuesta a esta pregunta, y es que Jesús, ante la pregunta de aquella persona, son pocos los que entrarán en el reino del cielo, Él solamente dice, y lo dice muy claramente: procuren entrar por la puerta angosta. Jesús no afirma ni niega esta respuesta. Él solamente nos dice: procuren entrar por la puerta angosta. Y la puerta angosta requiere de sacrificio, de abnegación, de una vida de negarse a sí mismo, porque como lo dice el mismo Jesús en otra parte del Evangelio: quien quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Pero hoy día el mundo está lleno de la inmediatez, del facilismo, donde ya ninguna persona quiere ningún tipo de esfuerzo. Todo se quiere alcanzar sin hacer méritos. Y la puerta angosta está acompañada de sufrimientos, de tristezas, de dificultades, de momentos de mucho sufrimiento también, pero que ese sufrimiento redime y santifica las almas. Es un medio de salvación que el Señor nos concede a través del sufrimiento, porque Él vino a enseñarnos cómo vivir. Él no vino por este mundo y, siendo el mismo Dios, vivió muy tranquilo y cómodamente, sino que vivió como uno de nosotros, se hizo semejante, menos en el pecado, pero Él tuvo que sufrir, tuvo que padecer, tuvo que pasar por situaciones de calamidades, de pobreza, de persecución, y esto lo conforma la puerta angosta, la puerta estrecha. Bueno, ¿y cómo podemos lograr todo esto que tú nos estás diciendo? Porque ahora hay tanta comodidad, hay la vida tan superficial que estamos llevando, porque es que nadie quiere el sacrificio, nadie ama el dolor, todos le huyen al dolor, a la enfermedad o al sufrimiento. Pero también vemos cuántos van a la iglesia a orar, porque vemos que muchos van a la iglesia, porque somos muchos los que creemos en el Señor y en la Santísima Virgen, y eso es algo que nos nace aquí en nuestro corazón. Pero también tenemos que ver que muchos vamos a la iglesia y vamos a la Eucaristía, pero realmente no la vivimos. Vamos como para que nos vean, o vamos por un compromiso, o vamos por no dejar. Cuando realmente, si vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a encontrarnos con Jesús. También es un medio que nosotros podemos conseguir para entrar por esa puerta. La oración, ir a encuentro con Jesús, a orarle a la Santísima Virgen,
pedirle que nos ayude, porque cada uno de nosotros tenemos algo aquí dentro de nosotros que nos impide de pronto acercarnos un poquito más al Señor y a la Santísima Virgen, y eso es lo que necesitamos de pronto sanar dentro de nosotros mismos para poder entrar por este caminito que el Señor nos está mostrando. Hay momentos que nosotros mismos nos cerramos en nuestro propio yo, en nuestro propio egoísmo, y no dejamos que la palabra de Dios penetre dentro de nuestros corazones. ¿Cómo podemos hacer también que esto llegue ante nosotros, que nosotros podamos abrir esa puerta de nuestro corazón? Porque el Señor nos abre las puertas del cielo. Yo le abro la puerta de mi corazón para que Él entre y habite ahí. ¿Cómo podemos hacer en este caso para que este evangelio se cumpla en cada uno de nosotros, en ustedes que están ahí escuchando, ustedes que desean y aman al Señor, pero que muchos desean conocerlo más y entrar más al profundo misterio de la gracia de Dios? Entonces, eso como hacemos en este momento, hermanita, para poder conseguir esta gracia que el Señor también nos está permitiendo conocer, pero que sea por medio de la oración. No solamente sea del sacrificio, porque el sacrificio tiene que estar unido a la oración. Estas dos gracias nos permiten conocer a Dios, ¿cierto? Y meditar su evangelio, pero pensar que la palabra de Él penetre dentro de mí, que haga nido dentro de mi corazoncito, yo poderla retener en mi mente, pero en mi corazoncito también hacerla, para poderla hacer obra ante los demás, porque tengo que ser testimonio de lo que vivo, de lo que muestro, de lo que realmente deseo que Dios haga dentro de mí. Que yo vaya a la iglesia, pero que se me note que soy hijo de Dios, que soy hijo de María, que amo el evangelio, que voy a la Eucaristía y me alimento de su palabra, pero que también me alimento de su cuerpo y de su sangre. Bueno, hermanita Ángela, usted decía algo muy importante. Jesús ya murió en la cruz para darnos la vida eterna. Él nos abrió la puerta del cielo. Él fue el único que hizo posible que se abrieran las puertas del cielo para darnos vida eterna. Él hizo la mayor parte, pero nosotros debemos hacer lo mínimo. Y yo ahorita les hablaba del mérito. Por ejemplo, muchas personas quieren tener una vida espiritual rica, quieren crecer espiritualmente, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo para crecer espiritualmente. Y hace algún tiempo yo escuché a un sacerdote que decía que cómo se aprende a orar. Y él terminaba diciendo que uno aprende a orar orando, buscando al Señor, visitándolo en el Santísimo, pidiéndole las luces al Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe, nos oriente, nos ilumine. Aprender a orar y a tener una vida espiritual requiere de mucho sacrificio, porque siempre estamos inclinados a nuestra humanidad. Y la humanidad siempre nos quiere llevar al pecado, alejarnos de Dios, de la Santísima Virgen María. Y podemos alcanzar esta vida espiritual también alimentándonos de la vida de los santos, conociendo de la vida de los santos, alimentándonos de cómo vivieron los santos, de cómo se negaron, de cómo se sacrificaron, de cómo vivieron en esta tierra. Y como lo decía el Padre, hay que aprender a orar orando, practicando las obras de la misericordia, imitando la vida de Jesús, que no fue fácil para Él, pero Él vino a demostrarnos que sí se puede alcanzar una vida en gracia, una vida llena de santidad a través de ese caminito de conversión que todos también debemos de tener. Entonces, ¿a qué nos invita el Evangelio en el día de hoy? A reconocer que todos estamos llamados, invitados a participar del banquete celestial y que Dios no discrimina a nadie. La salvación se ha dado para toda la humanidad, pobres, ricos, blancos, negros, altos, bajitos. Él vino por todos nosotros porque nos ama tal y como somos. Y como lo dice en otra palabra en el Evangelio, Dios no ama al pecado, pero ama profundamente al pecador. Y en estos días hablábamos de un libro que usted se está leyendo, hermanita Ángela, donde usted me decía que no hay pecador sin futuro, pero tampoco santo sin pasado. Entonces los invitamos para que inicien en este caminito y permitan que Dios hoy toque las puertas de sus corazones.
Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. Es este televisor, bien pueda. Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas, entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Bueno, como dijimos al comienzo, que Jesús venía a nuestros hogares con una visita maravillosa y es con la Santísima Virgen. Vamos a meditar en sus 7 dolores, cómo sufrió, cómo lloró y que todo lo pasó en silencio, porque nuestra buena madre veía a su hijo sufrir, pero era esa calma, esa tranquilidad que ella tenía a pesar del sufrimiento que ella llevaba por dentro en su corazón, porque estaba destrozado. Y es lo que realmente vemos en este momento en todos los hogares, en el mundo entero: dolor, sufrimiento, angustia. Cuántas personas lloran, cuántas madres lloran en este momento. Entonces, hermanita Luz Adriana, ¿qué te parece si meditamos estos 7 dolores de Nuestra Señora del Cielo para comprender también todo lo que ella sufrió, pero que sigue sufriendo en este momento por el mundo entero y por cada uno de nosotros? Hermanita Ángela, creo que este es un muy buen tema en este momento, en la actualidad, porque hoy día muchas personas rehuyen el sufrimiento y consideran que el sufrimiento es un castigo de Dios.
Entonces, si estas personas piensan de esta manera, también llevarían a pensar a muchos de que Dios Padre castigó a Jesús porque Jesús vivió también en medio del sufrimiento y que no solo castigó a Jesús, sino a la Santísima Virgen María. Y son ideas que nos han inculcado ahora en este mundo actual, como lo decíamos el Evangelio, con la inmediatez y el facilismo. Por eso es tan importante recordarle a todos los cristianos católicos, a todos los que nos están viendo en este momento, que el sufrimiento redime, que el sufrimiento santifica, que el sufrimiento nos lleva al cielo, que el sufrimiento vivido con el Señor ayuda a que muchas almas se puedan salvar. No solo las que se encuentran en el purgatorio, sino también nuestras familias, nuestras propias almas. Y como lo dice una parte de la novena de Nuestra Madre María Santificadora en su día quinto, donde dice que Cristo es llamado varón de dolores, pero al mismo tiempo príncipe de la paz. Y la Virgen se hizo partícipe de este título, Madre Dolorosa, pero también es llamada la Reina de la Paz. Meditemos entonces en estos 7 dolores, invitando a todos los que nos están viendo en este momento, si están pasando por un momento de dificultad, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, para que se animen a ofrecerlo y a vivirlo todo en unidad con Cristo y con nuestra Madre del Cielo, porque cuando se unen los dolores a la cruz de Cristo, se vive de una manera diferente. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina de la Iglesia Católica? Ella nos dice que se enuncian los 7 dolores de la Virgen María como símbolo profundo de su sufrimiento durante la vida de Cristo. Estos momentos de aflicción nos invitan a contemplar la entrega total de María como corredentora. Cristo es el Redentor y ella la corredentora, pues Cristo hizo partícipe a su madre, no solo de las alegrías, sino también de los momentos difíciles y de este momento de salvación, porque ella constantemente está intercediendo ante el Padre y su Hijo por cada uno de nosotros, sus hijos en este mundo que a veces también la hacemos sufrir con nuestras indiferencias, con nuestra ingratitud, con nuestras infidelidades. Meditemos entonces en estos 7 dolores brevemente. Primer dolor de la Santísima Virgen, ese primer momento que ella sintió ese dolor cuando tenía a su hijo en los brazos. La profecía de Simón, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 34-35. Este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten, y será una señal que provocará la oposición, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Hermanita Luz Adriana, podemos acomodar esta primer dolor de Nuestra Señora del Cielo en aquellas madres que hoy sufren por sus hijos, aquellas madres que podemos ver que están angustiadas porque ven a sus hijos en una prisión, porque ven a sus hijos perdidos en el vicio. Podemos ver también a aquellas madres que en este momento se sienten agobiadas y tristes por el rechazo de sus hijos, porque muchas madres en este momento son rechazadas, son abandonadas por ese hijo que ellas llevaron en su vientre, por ese hijo que ellas aman entrañablemente. Eso es duro para uno. Entonces es como ver cómo Nuestra Señora del Cielo también se compadece de estas madres sufrientes que caminan en este mundo, madres que salen a las calles y ven a sus hijos perdidos en el vicio, madres que ven que sus hijos están desaparecidos, que no saben dónde se encuentran, mujeres que sufren en silencio, como lo hizo nuestra madre. Hermanita Luz Adriana, ¿qué te parece tantos testimonios que nos han contado también de mujeres que van allí al santuario, madres, porque tienen a sus hijos desaparecidos, porque están pagando una condena injustamente, porque en este momento no se sabe dónde se encuentran, para qué cárcel los llevaron o en qué lugar se encuentran? ¿Cuántos salieron de su casa y no saben de ellos nada? Por eso en este momento es
como ser conscientes del dolor de tantas madres que sufren en este momento, tantas madres dolorosas como nuestra Madre del Cielo. ¿Cierto, hermanita Luz Adriana? Así es, hermanita Ángela. Y no solo nuestra madre sufrió ese primer dolor sobre la profecía de Simeón, sino ese momento en el que ella tuvo que huir a Egipto con Jesús y con José. Tuvieron que huir para salvaguardar sus vidas. ¿Qué nos dice el Evangelio de según San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 15? Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. En este dolor se muestra el sufrimiento de María al tener que dejar su tierra natal debido a la persecución. Si lo traemos a nuestra realidad actual, podemos ver cómo tantas familias son desplazadas, son obligadas a salir de sus tierras, abandonarlo todo, dejarlo todo para salvar sus vidas y la de sus hijos. Nos encontramos en un momento muy difícil donde los niños, los jóvenes están sufriendo reclutamiento y esas madres y esos padres que aman a sus hijos son capaces de dejarlo todo para salvaguardar la vida de sus hijos, para brindarles un mejor futuro, y entonces tienen que huir a lugares, a tierras extrañas. Por eso la invitación en este día, hermanita Ángela, y meditando en este dolor, la huida a Egipto, es para que nos unamos todos en oración, a orar por los desplazados, los que han sido obligados a salir, los que han dejado sus tierras, los que salen sin esperanza, sin ilusiones, pero que a través de nuestra oración, de pedirle al Señor y a nuestra Madre, ellos vuelvan a encontrar la ilusión y las esperanzas para continuar viviendo, para salvaguardar la familia, para proteger sus vidas y sobre todo la de tantos jóvenes que en este momento se encuentran en peligro. Bueno, y en este tercer dolor, la pérdida de Jesús en el templo. Lucas, capítulo 2, verso del 41 al 50. Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando angustiado. Pone de manifiesto la angustia de María al no encontrar a su hijo. Se destaca su preocupación maternal y su profundo vínculo con Jesús. Al igual que nuestra Madre del Cielo, hoy muchos padres viven preocupados y angustiados también por sus hijos. Aquellos padres que son responsables hoy sufren porque sus hijos se encuentran sumergidos en lo que es ahora la tecnología, en aquellos hijos que están con una pantalla en sus manos y prefieren compartir con aquellas personas que no conocen, que compartir con su familia, que compartir con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Porque estas redes sociales en el día de hoy está acabando con los hogares, con las familias. Porque ya no hay ese amor, esa fraternidad, esa comprensión que se había en los hogares. Por causa de la tecnología, hermanita Luz Adriana. Entonces es muy triste porque en el mismo hogar uno ver que se sientan a la mesa a compartir un alimento y ver que cada uno está con su celular en la mano y ver que no están sus hijos viendo a sus padres dialogar o sus padres pueden tener un diálogo con sus hijos. Entonces yo creo que esto es lo que más está angustiando a los padres en este momento, por sus hijos, porque sufren al verlos sumergidos en una tecnología que los está absorbiendo totalmente. Entonces es como pedirle al Señor y a nuestra Madre del Cielo en este día es que libere a sus hijos, que libere a su hogar de este cáncer, podríamos decirlo así, porque la tecnología es algo bueno cuando es bien utilizada, pero realmente está acabando con los hogares, está acabando con el amor fraterno,
Está acabando con el amor de un padre con un hijo y de un hijo con una madre. Entonces, este dolor es la angustia de ver unos hijos sumergidos en las redes sociales que hoy absorbe al mundo por completo. Hermanita Ángela, pero no solo los hijos se están perdiendo en las redes sociales, sino también muchos padres que dejan de cumplir su deber, sus obligaciones por estar insertos en este mundo. También es necesario orar por los padres. Meditemos entonces rápidamente el cuarto dolor, que es el encuentro con Jesús camino al Calvario. Este dolor lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo del 27 al 31, y de Juan, capítulo 19, 17. María ve a Jesús llevando la cruz y lo acompaña en su camino al Calvario. Este dolor muestra la valentía y el sacrificio de María al acompañar a su hijo en su camino hacia la crucifixión. Es un ejemplo de amor incondicional. Y hermanita Ángela, ante este dolor nosotros somos testigas en el santuario de Nuestra Madre María Santificadora de tantas madres, cientos de madres que acuden allí buscando la poderosa intercesión de la Virgen, Nuestra Madre del Cielo, pidiendo por la liberación de sus hijos, pidiendo para que ellos vuelvan, para arrebatárselos, por decirlo así, de las garras del demonio. Madres que se sacrifican, madres que luchan, madres que se entregan, madres que incluso luchan y se van en contra del resto de la familia porque no entienden y no comprenden el dolor de una madre. Madres que son valientes, como lo hizo nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Pidámosle en esta mañana a Nuestra Madre María Santificadora que interceda por todas aquellas madres que son valientes y que buscan salvar la vida de sus hijos. Bueno, en este quinto dolor de nuestra Madre, la crucifixión. Lucas, capítulo 19, Juan, capítulo 19, verso el 25 al 30. María está presente en la cruz de Jesús. Representa el mayor sufrimiento de María. Presenciar la agonía y muerte de su hijo debe haber sido una prueba inimaginable para su corazón maternal. Al igual que Nuestra Señora del Cielo contempló la muerte de Jesús, hay muchas madres que hoy también ven cómo sus hijos mueren. Y no solamente las madres, sino familiares que sufren profundamente porque sus hijos mueren por el alcohol, la droga, la vida desorganizada, por la soberbia, por el orgullo. ¿Cuántos están así como perdidos en el odio, el deseo de poder, de tener, y no nos importa hacerle daño a los demás con tal de encontrar lo que nosotros deseamos? Pidámosle al Señor y a nuestra Madre que desaparezca el odio, el rencor de cada uno de estos hogares, porque no nos importa dejar una madre sin un hijo, dejar un hogar sin padre, sin madre, sin ese ser querido que tanto aman. Por eso pidámosle al Señor que en este día nos bendiga y que Nuestra Señora del Cielo interceda por aquellos hogares que en el día de hoy están sufriendo. Continuemos meditando un poco entonces sobre el sexto dolor de la Virgen María, y es el descenso de la cruz. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo del 31 al 37. María recibe el cuerpo de Jesús bajado de la cruz. Subraya el doloroso momento en el que María sostiene a su hijo muerto en sus brazos. Es una imagen de profunda tristeza y compasión. ¿Cuántas madres reciben a diario la triste noticia de la muerte de sus hijos? Hace algunos días yo escuchaba el testimonio de una señora. La conozco desde hace mucho tiempo y ella me decía muy triste que una de sus hijas, su hija mayor,
se va con unas amigas, con unas compañeras para una vereda muy lejana. Pasan allí unos días, pero su hija nunca regresó. Hasta el momento ella no sabe qué pasó con su hija. Pensemos en este momento en el dolor que esta madre está sintiendo, y no solo ella, sino tantas madres, no solo en Colombia y en el mundo, que han visto un día salir a sus hijos de sus hogares y no han regresado. ¿Qué sentirá el corazón de esta madre? ¿Cómo se desgarra? ¿Cómo son traspasados estos corazones por las espadas del dolor y del sufrimiento? Pero estas madres, como lo decía ahorita, esta madre no desfallece, sino que esta madre sigue esperando en el Señor. Y ahora el Señor y la Virgen se han convertido en su fortaleza. Y entonces han comprendido el valor tan grande, ella ha comprendido el valor tan grande de poder compartir, amar a sus hijos, enseñarles el camino del bien, mostrarles por dónde deben caminar, a qué decirle no y a qué decirle sí. Pero también hemos escuchado en el santuario cuántas madres van allí y nos dicen que tuvieron que presenciar la muerte de sus hijos, cómo se les arrebata la vida o cómo van muriendo. Oremos y no nos cansemos de orar por todas aquellas madres que, al igual que María, tuvieron que recibir a sus hijos en los brazos, pero muertos. Un día en un hospital, en una clínica, los recibieron dichosas y felices en sus brazos. Hoy muchas lo reciben en medio del dolor y sufrimiento porque han partido de este mundo a la eternidad. Bueno, y en este último dolor de Nuestra Señora, el entierro de Jesús. Juan, capítulo 19, verso del 38 al 42. María presencia el entierro de Jesús. Muestra el sufrimiento de María después de la muerte de su hijo. Es un recordatorio de su desconsuelo y la esperanza angustiosa de su resurrección. Como María, hoy muchas madres sufren el no poder tener ya a sus hijos en sus brazos. Madres que las recibieron, como decía la hermanita, un día en sus brazos, los pudieron besar, les pudieron dar ese amor que ellas tenían dentro de su corazón, porque era todo para sus hijos. Hoy en día, estas madres no les pueden decir cuántos lo aman, cuánto lo quieren. Ya no le pueden dar un abrazo, ya no le pueden dar una caricia de madre. Son poco comprendidas por la humanidad porque son rechazadas, porque no comprenden el dolor y el sufrimiento de una madre, porque la violencia, porque la negligencia, porque la dureza de corazón se los han arrebatado de sus manos. Que Nuestra Señora del Cielo consuele a aquellas madres que sufren en silencio la pérdida de ese ser querido, y mucho más aquellas que no saben dónde quedaron enterrados sus hijos. No pueden verlos y no pudieron darle el último adiós y un beso diciéndole: hijo, cuánto te amo. Para concluir, hermanita Ángela, recordemos que los dolores de la Virgen María, por decirlo así, son un recordatorio de su papel central en la pasión y muerte de Jesús y nos invitan a reflexionar sobre el sacrificio y la redención. Nos vamos entonces a un corte de comerciales y enseguida continuamos. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos!
a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Continuamos en nuestro programa Con Jesús en mi hogar y en este último momento queremos hablar sobre el valor redentor del sufrimiento. Y para eso, hermanita Ángela, nos hemos ido a consultar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí se contiene todo lo de la doctrina de nuestra iglesia, que por cierto hacemos parte de una iglesia rica, sobreabundantemente rica en todo el conocimiento de la iglesia. Cualquier cristiano católico que se alimente del catecismo de la Iglesia Católica jamás se verá confundido por ideas extrañas o llamativas como las que abundan hoy en el mundo. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el sufrimiento? Lo encontramos en el numeral 1500. Se los quiero leer textualmente. Y el catecismo nos dice que la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Quiero darles un pequeño testimonio acerca de lo que es el sufrimiento y la muerte. Y me voy a remitir, hermanita Ángela, al año 2021. Finalizando año 2020, diciembre, donde el pico del COVID estaba súper alto. Mi papá muere cuando yo era una niña, entonces quien hace esas veces de padre fue mi abuelo materno. Mi abuelo materno me amaba profundamente y yo a él. Era un amor entrañable. Yo me sentía orgullosa de tener un abuelo como él y él se sentía orgulloso de tener una nieta como yo, y más aún cuando ingresó al convento. Resulta, hermanita Ángela, ustedes que presenciaron ese momento donde mi abuelo en diciembre de 2020 se contagia de COVID y muchos en mi familia veían este momento de enfermedad como una desgracia. Si mi abuelo se encontraba en el mejor momento de su vida, porque había iniciado un proceso de conversión. Pero para mí este momento de dolor y de sufrimiento se convirtió en una gran bendición. Él lucha 14 días con COVID, pero el 14 de enero de 2021, a las 10 de la mañana, muere mi abuelo. Y fue algo muy hermoso, que lo vengo a comprender es con el tiempo, porque en ese momento viví con mucho dolor y sufrimiento y también le llegué a preguntar al Señor por qué, pero le hacía una pregunta equivocada, no era el por qué, sino era el para qué. Recuerdo ese momento en el que un día antes, 13 de enero, mi abuelo llama y se despide de todas nosotras. Y yo recuerdo que ante el Santísimo yo estaba arrodillada porque me partía el alma saber que él iba a morir. Yo lo sentía en mi corazón, pero tampoco le iba a decir a él que yo sentía que él iba a morir. Y en ese momento yo me arrodillo ante el Señor y se lo entrego, y lo único que le decía era, yo le decía tiernamente Pito, yo le decía Pito, no se preocupe que todo va a estar bien, usted se va a recuperar. Y él lo único que me dice es, mijita, gracias por quererme tanto y nunca deje su vocación. A mí el corazón se me partió en dos,
él muere en Medellín, pero murió preparado, murió en paz con Dios. Él se preparó en ese momento. Esto no significa de que todas las personas que están enfermas vayan a morir, pero todos en algún momento vamos a tener que partir de esta tierra. ¿Y qué me dejó como aprendizaje la partida de mi abuelo? Y es no el preguntar el porqué de las cosas, por qué el dolor, por qué el sufrimiento, por qué la muerte, sino para qué. ¿Y qué me enseñó? Me enseñó, a pesar de que yo había amado y amo mucho a mi familia, es a demostrarles lo mucho que los amo, lo importante que son para mí, el poder disfrutar cada momento, cada espacio que Dios me brinda con ellos, el poder expresarles todo lo que hay en mi corazón, pero también el corregirlos cuando se han equivocado. Y ahora veo este acontecimiento de una muerte que para muchos es trágica y tristemente quizás no se ha habido ese duelo en el momento, para muchos ha sido una desgracia, pero para mí ha sido una bendición el que él haya partido. Bueno, este testimonio que nos da nuestra hermanita en el día de hoy, muchos de ustedes lo están viviendo. Muchos de ustedes están en sus hogares pegados a esta pantalla, escuchando estas religiosas que están dando aquí un testimonio de vida, pero también como seres humanos hay algo que nos aflige, que nos mueve por allá dentro de nuestro corazón. El por qué llegan las cosas solo lo sabe Dios. Una enfermedad, una dificultad, algo que sucede en nuestros hogares es para hacer un alto en nuestro camino, es mirar por qué Dios permitió que llegara la enfermedad a un ser querido. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué tenemos que cambiar? Porque Dios ha mirado nuestro hogar. La enfermedad une, la enfermedad santifica, purifica. Y los sufrimientos, sí que es cierto, hermanita, porque eso es lo que nos lleva al cielo. El Evangelio nos dice entrar por la puerta angosta. No se puede entrar fácil, por la comodidad. Se entra por el sufrimiento y el sufrimiento nos lleva al cielo. El dolor, la angustia, pero si lo vivimos con amor, si lo vivimos en la oración y aferrados al Señor, porque todo se puede superar, todo lo soportamos desde que Él esté con nosotros. Él es nuestra fuerza, Él es el que nos da ese empuje para que salgamos adelante, para que luchemos, para que no nos detengamos en el camino, porque aquí sufrimos en este mundo, pero que nuestra gloria, nuestra dicha, la paz, la felicidad, la salud de nuestra alma, la vamos a encontrar allá con Él. Cuando pasemos esa puerta estrecha, donde vamos a encontrar esa felicidad que Él nos tiene prometidas. Que el Señor y nuestra Madre del Cielo, en este grandioso día, los bendiga, los ayude, los fortalezca y derrame sobre ustedes gracias y bendiciones, y que el Evangelio no se quede solamente en escucharla, sino que penetre nuestra mente y nuestro corazón. Bueno, hermanita Ángela, hemos llegado al final de este programa. Fue una dicha, una gran bendición y alegría poder compartir todo con todos ustedes. Los invitamos para que siempre oren por nosotras. Recuerden, somos la comunidad Esclavas de María Santificadora, unidos entonces todos en oración, ustedes por nosotras y nosotras por ustedes. Hasta una próxima ocasión. Que nuestra Madre María Santificadora les conceda gracia y bendición y que pueda llegar a sus vidas para transformarlos y renovarlos y cada día puedan estar más cerca de nuestro Señor, que es el centro de nuestra vida. Bueno, para todos, que el Señor y nuestra Madre los bendiga hoy y siempre.